Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Ulrich Noel, me encanta estar con ustedes en este aniversario de SIGO en Latinoamérica. Gracias por darnos este espacio a mí, a la SEM y a todos los emprendedores de Latinoamérica. Con mucho gusto estamos aquí celebrando con ellos en este gran día de contenido. Y me gustaría presentarles un tema la verdad es que me llena de mucha curiosidad y me he puesto a estudiar sobre el tema de cómo la inteligencia artificial en esta ola que estamos viviendo, donde todo el mundo habla de estos temas, está en todas las noticias. ¿Eso qué significa para los emprendedores? ¿Eso qué significa para las pequeñas y medianas empresas de Latinoamérica? ¿Cómo podemos entenderlo? Hay mucha información disponible, prácticamente cambia todos los días. Entonces, este es un intento y es, digamos, una plática que me gustaría darles o que a mí me gustaría que me dieran respecto a inteligencia artificial con temas muy básicos. No pretendo en ningún motivo ser exhaustivo ni llegar a todos los temas, pero es una guía que nos permitiría navegar esta nueva revolución. Entonces, si me ayudan, por favor, con la presentación, seguimos avanzando. Entonces, pues vamos a hablar un poco rápido acerca de mí, qué significa la inteligencia artificial para pymes, algunas de las tendencias, algunos de los beneficios que vemos de estas tecnologías en las pequeñas y medianas empresas, algunos temas técnicos para entender qué sí, qué no, muy conceptual, suficientemente que todo el mundo lo pueda entender. Y luego concluiremos con qué hacer, ¿no? O sea, ya que tenemos toda esta información, ¿qué podemos hacer al respecto? Entonces, de nuevo, sigo, muchas gracias por invitarnos a la SEM y a mí. Yo soy un emprendedor, soy un inversionista, he estado en el espacio de innovación y de lanzamiento de empresas por los últimos 20 años. Me ha tocado abrir, lanzar, cerrar, fracasar, tener éxitos. Y hoy me toca dirigir el Instituto de Emprendimiento en el Tecnológico Monterrey, que es una de las universidades privadas más relevantes de Latinoamérica. Pero bueno, entremos al tema. Entonces, ¿por qué es importante la inteligencia artificial para una pequeña y mediana empresa? Primero, porque impulsa una adopción rápida de nuevos procesos, de nuevas tecnologías. La inteligencia artificial es clave en la aceleración y la transformación digital. Y lo otro es que permite a las pymes adaptarse rápidamente a la competencia. Hoy, si tienes un negocio, no sé, tienes un bufete de doctores o tienes un despacho de arquitectos o tienes una pequeña empresa de manufactura, muy probablemente tus competidores están usando este tipo de tecnologías para mejorar sus procesos. Y una de las cosas que queremos es que ustedes lo entiendan, ustedes lo vean y puedan adaptarse rápidamente, ¿no? Algunas de las tendencias en la adopción de inteligencia artificial tiene que ver con cuáles son las pymes que están invirtiendo en AI y cuáles son estas soluciones más accesibles. Una de las cosas que estamos viendo es que hay muchísimos proveedores, desde proveedores muy grandes, las grandes empresas de tecnología, los Googles, Apples, Metas, tienen sus propios productos, pero también a lo largo de la cadena de valor y otros proveedores de soluciones tienen también soluciones de inteligencia artificial. Todo mundo en este momento parece ser que tiene un producto de inteligencia artificial. A veces uno lo tienen más sofisticado y otros lo tienen menos sofisticado. ¿En qué sectores se está aplicando hoy la inteligencia artificial de manera más, yo les diría un poco más aguda, ¿no? En el sector de ventas al menudeo, el sector de retail, manufactura, salud y finanzas son los sectores que más rápido están adoptando estos servicios. Ahora, ¿a qué nos llevamos y cuáles son algunos de los beneficios de usar esta tecnología que ahorita entraremos a ver qué significa? Eh, lo primero que estamos viendo es una reducción de costos, ¿sí? La automatización y la optimización de recursos a través del uso de inteligencia artificial reduce costos operativos. Es decir, si tienes un operador telefónico que hace llamadas, que está haciendo llamadas todo el día, o tienes un proceso donde están, no sé, haciendo envíos a tus clientes, esos procesos se pueden automatizar y hacer más eficientes. Hay otros procesos como, por ejemplo, no sé,
Identificación de errores en partes en manufactura. También son cosas que se pueden usar videos, puedes ver, revisar que algunas de las partes, procesos de calidad, los puedes hacer a través de procesos de inteligencia artificial. Pero el otro tema que para mí es uno de los temas más importantes, claramente está el tema de eficiencias, pero el tema de la mejor toma de decisiones es uno de los temas más importantes para mí y para nosotros en la Asociación de Emprendedores. ¿Por qué? Porque cuando analizamos por qué una pyme, una pequeña y mediana empresa, una pequeña empresa eh, fracasa, una de las razones principales por las que fracasa es la falta de conocimiento en algunos procesos de gestión o la falta de toma de decisiones efectivas o con la información correcta. Entonces, hoy con inteligencia artificial podemos hacer análisis predictivos y tener acceso a datos en tiempo real que nos permiten tomar decisiones más informadas y estratégicas. Hoy en algunas plataformas tú puedes tomar tus datos, no sé, tu hoja de ventas, clientes, etcétera, te puede ayudar a permitir a entender quiénes son tus clientes más rentables, qué clientes te compran más versus otros. Esto que antes nos tomaba hacer el corte, bajar la información, tomarla en una hoja de cálculo y empezar a tomar las decisiones, hoy hay modelos que puedes ir entrenando sobre lo que hace tu compañía y puede ser tu compañero al lado en la toma de decisiones estratégicas. Al final, hoy todavía no estamos en el mundo donde la inteligencia artificial tome decisiones por sí sola, pero hoy sí nos está ayudando. Entonces, esto es uno de los, más allá del tema de costos, para mí el tema de la toma de decisiones es uno de los temas más importantes que estamos viendo y cómo está afectando a las pequeñas y medianas empresas. Pero ahora viene la pregunta de, ¿y inteligencia artificial qué es? ¿Qué es? ¿Es un software? ¿Es una plataforma? ¿Alguien es dueño de la inteligencia artificial? ¿Es un método? Entonces, les voy a dejar algunos conceptos muy básicos, de nuevo, en Internet y en todas los fuentes de información. Hay muchísima información. No pretendo ser exhaustivo, pero esto es como yo lo entiendo, ¿no? Entonces, primero es, la inteligencia artificial es la capacidad de las máquinas para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el reconocimiento de voz, la toma de decisiones y la traducción de idiomas. Entonces, es ¿qué procesos humanos hoy yo puedo hacer con una máquina? Y eso es lo que en gran resumen significa inteligencia artificial. Hay que diferenciar algunos conceptos. Por ejemplo, el aprendizaje automático, lo que se llama machine learning. Esto es un subcampo de la inteligencia artificial que se centra en la construcción de sistemas que pueden aprender y mejorar a partir de la experiencia sin ser programados explícitamente. ¿Y cómo funciona? Pues si alguna vez han oído hablar de un árbol de decisiones de tienes esta situación, si tienes A o B y tienes esta condición, entonces tomas A, si tienes esta condición, tomas B. Ahora imagínense este árbol en muchísima extensión y eso es lo que conocemos como machine learning. Y otra clave del machine learning es que el machine learning, estos algoritmos, porque algoritmo es al final esta serie de instrucciones que permiten el hecho de una toma de decisión o de ejercer un resultado sobre una cierta información presentada. Una suma y una resta es un algoritmo. Cómo decidimos si compramos el producto A o el producto B es un algoritmo. Nosotros procesamos información y tomamos una decisión. Entonces, siempre que nos referimos a algoritmo, es usar datos y tener un procedimiento y tomar una decisión o esperar un resultado. Pero en Machine Learning, una de las cosas que pasa es que nosotros tendemos a premiar los resultados, digamos, correctos. Es decir, nosotros tenemos una serie de datos y decimos, ya sabemos que el resultado correcto es A y el resultado incorrecto es B. Entonces lo ponemos al algoritmo y cada vez que llegue a A, lo premiamos y le decimos, esto es un buen resultado, y cada vez que llegue a B, le decimos, esto es un resultado incorrecto. Y en el proceso de hacerlo, el mismo algoritmo se va autoadaptando y permite aprender. Por eso se llama aprendizaje de máquina, aprendizaje automático. Otro tema, y ese es un campo específico de la inteligencia artificial. Otro campo específico, que es lo que estamos viendo hoy con los famosos chat GPTs, los modelos de chat, donde tú escribes algo relativamente ambiguo o das alguna instrucción. Eso se llama procesamiento del lenguaje natural, Natural Language Processing, NLP. Ahora, esta técnica permite a la inteligencia artificial comprender e interpretar el lenguaje humano tal como se habla y se escribe.
Por eso, llevamos hoy 18 meses prácticamente desde que se liberó ChatGPT 3.5 a través de OpenAI. Y esta interfase que ahora usamos, donde hay un chat y nosotros hacemos preguntas como si estuviéramos chateando con un ser humano, eso no es machine learning. Eso es procesamiento del lenguaje natural. Ahora, ¿cómo funciona a grandes rasgos un procesamiento del lenguaje natural? Se le carga información. O sea, imagínense que toman bibliotecas enteras de información sobre temas, ¿no? O sea, un ejemplo, para los que son de mi edad, por ejemplo, cuando yo crecí con una enciclopedia que se llamaba Enciclopedia Británica, que eran 14 tomos, y cada vez que quería saber algo, esto es pre-internet, podrán hacer los cálculos y ver qué tan viejo soy. Pero no teníamos Google y no teníamos Internet, no podíamos ir a Internet a buscar una definición, entonces íbamos a los libros. Entonces imagínense que estos modelos de procesamiento del lenguaje toman cientos de miles de enciclopedias, leen el Internet entero, leen Wikipedia entero, leen referencias enteras, libros, y entonces cuando ustedes escuchan por ejemplo, hace algunas semanas se liberó, estaba Mark Zuckerberg hablando que estaba liberando Llama 3.1, que es un modelo de inteligencia artificial, y hablaba de un concepto de 450 billones de parámetros. Entonces, ¿qué es un parámetro? Un parámetro es una definición de algo, ¿no? Un parámetro es, no sé, Latinoamérica está ubicado en estas coordenadas. Eso es un parámetro. Entonces, imagínense 400 billones de puntos de datos que permiten a este modelo generar algo parecido a una conciencia, ¿sí? Algo parecido a una inteligencia artificial basada en el procesamiento natural del lenguaje. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos del número de parámetros. Entonces, hoy lo que estamos viendo es el crecimiento muy acelerado de estos modelos, y no solo está OpenAI, está Anthropic, está Claude, está Gemini, está Llama, están decenas de modelos que están generando. Y entre más grande es el modelo, más general se vuelve. Entre más chico, es más específico se vuelve. Otro tema es, por ejemplo, otro tema completamente diferente en el campo de la inteligencia artificial es la visión por computadora. Y es este proceso donde la computadora lee un video, o puede ver un video como el que estamos en este momento produciendo, y la computadora lo interpreta, y lo que puede interpretar, pues es hay una persona moviendo las manos, tiene una playera negra y tiene un micrófono delante, y tal vez tiene un fondo negro con naranja. Entonces la computadora está interpretando esa información que le llega. Ese es otro campo. Estos son los tres campos que hoy vemos más utilizados en el sector de pequeñas y medianas empresas en Latinoamérica. Ahora, otro concepto importante es la inteligencia artificial estrecha, que se conoce como Narrow AI, y la inteligencia artificial general. Entonces, Narrow AI es, por ejemplo, los sistemas de recomendación de una plataforma de streaming. ¿Por qué? Porque toma información de cómo usas la plataforma y la analiza y te hace una recomendación sobre la misma plataforma. Es decir, el modelo de recomendación de esta plataforma de streaming no te puede recomendar qué tipo de ejercicio puedes hacer, o qué tipo de vuelo tienes que tomar, o qué tipo de alimentación tienes. Lo único que puede hacer es, basado en la información que tiene de cómo tú consumes el contenido, te recomienda cosas que pueden ser que te gusten más. ¿Cómo sabe que te gustan más? Por ejemplo, cuando estás viendo una película, si la terminas de ver o no. Si, por ejemplo, cambias de dispositivo y la vuelves a retomar cuando la ves. Eso, el modelo de recomendación asume que es algo que te está generando mucho más engagement. O sea, lo quieres ver. Cuando ves una serie, si ves los capítulos consecutivos y la ves todo el mismo día, entonces tomas información y lo que dice es, ¿qué otro contenido que yo tengo en mi biblioteca se parece a esto que yo le pueda ofrecer a Ulrich para que lo consuma? Y entonces lo que hace ese modelo, lo que está maximizando es el tiempo de atención que yo estoy poniendo sobre esa estrategia, sobre esa plataforma de streaming. Ahora, AI general o General AI es una inteligencia artificial teórica capaz de realizar cualquier tarea cognitiva humana. ¿Está disponible? No. Estamos investigando. Sí. ¿Creemos que vamos a llegar? Sí. Esto sería una inteligencia artificial que pueda hacer algo, que te pueda recomendar qué película ver, que te pueda conseguir un vuelo, que pueda hablar con un restaurante para hacerte una reservación.
pero sobre todo que pueda tener algo que sí nos preocupa mucho y es este proceso de conciencia. Hoy los chats que usamos, las herramientas que usamos, no tienen una capacidad de verse a sí mismos. Es decir, el procedimiento lo que está haciendo es recibiendo instrucciones, usando los billones de informaciones de datos para que tú, para darte la respuesta que más se acerque a lo que cree que tú puedes querer. Pero no reflexiona sobre la interacción que tiene, ¿sí? O sea, es decir, este modelo no te observa a ti con el chat, viéndose en tercera persona. Nosotros como seres humanos no podemos observar lo que somos. Eso es un proceso de conciencia. Y estamos trabajando hacia ello. Sí, estamos trabajando hacia ello. Hay muchos equipos en varias universidades del mundo y en varias compañías tratando de llegar a esto. Pero hoy todavía no tenemos suficiente capacidad de procesamiento para hacerlo. Es decir, hoy la computadora más poderosa que existe en este planeta sigue siendo el cerebro humano. Y lo otro es que no tenemos suficientes datos que nos permitan hacer esta inteligencia artificial general que no tenga desviaciones o bias, o sea, que no tenga sesgos. ¿Y por qué? Porque lo que hoy hacen los modelos es consumen toda la información digital que hemos generado como humanidad. Pero ¿qué pasa? Hay cientos de puntos de datos que no son digitales. Todas las culturas antiguas, las culturas en Latinoamérica, las culturas mesoamericanas, las culturas en Mesopotamia, las culturas en Asia, todos esos cientos de miles de puntos de datos de culturas antiguas no son digitales y no los están consumiendo estos modelos. Todo lo que pasa en otras partes del mundo, todo lo que pasa en algunos países africanos donde no hay tanta conectividad. Entonces, cuando estos modelos empiezan a generar información, se parece mucho a la información que hoy vivimos en el mundo occidental, ¿no? Muy influenciados por Estados Unidos, muy influenciados por Europa del oeste, donde se parece más a este mundo y deja fuera otras cosas. Y eso en el estudio de inteligencia artificial son sesgos porque no considera otras cosas. Entonces, vamos a llegar a eso. Las mejores proyecciones asumen que vamos a llegar a esto tal vez en los próximos 7, 8 años. Y algunos hablan de los siguientes 20 o 30 años. Pero de que llegaremos, potencialmente llegaremos. Ahora, ¿qué aplicaciones tiene para los negocios? ¿No? Pues hay dos grandes, como les decía, hay dos grandes temas de aplicaciones para los negocios. Primero son interacciones, que son chatbots para atender a clientes. El cliente puede ser interno, externo, puede ser un empleado, puede ser un colaborador, o puede ser un cliente externo que está comprando algún producto o servicios. Y el otro gran tema es el análisis de datos para marketing personalizado. O sea, esos son dos de los temas que más estamos viendo que se están que más están utilizados, pero hay una gran área de aplicación dependiendo de la pyme, ¿no? Si hoy tienes una pyme o una pequeña empresa que se dedica a X, pues tal vez la aplicación puede ser distinta. Entonces, nos vamos a meter en tres grandes temas de por qué, dónde están los beneficios para las pymes. Primero hay que mejorar la eficiencia. Y hay que automatizar tareas rutinarias, ¿no? Tareas de revisar facturas, cotejar un papel con otro, reconocer textos, hacer procesos. Todo eso se puede hacer mucho más fácil. Y luego es incrementar la productividad mediante AI. Quiere decir que tú le das a la máquina tareas repetitivas y le permites al equipo usar ese tiempo y esa capacidad para usar ese tiempo en crecer el negocio, en diseñar un nuevo producto o un servicio. Entonces, todos estos temas es, hago cosas repetitivas de bajo valor con una máquina y libero al equipo para que pueda dedicarse a otras cosas. El otro gran tema es el tema de la mejora de la atención al cliente. ¿Cómo personalizamos el marketing? Y hoy que muchos de nosotros utilizamos redes sociales y plataformas digitales para adquirir clientes, ¿cómo le mando el mensaje correcto a la persona A, la persona B, que sea relevante, que les llegue a tiempo? Otro gran tema es cómo atiendo a mis clientes a través de asistentes virtuales en un modelo que sea 24/7. Hoy puedo tener agentes que contesten el teléfono, que se escuchen como personas y que le contesten a un cliente sobre algún tema de su producto o servicio, o usar estos agentes para otros temas, para recordarles un tema de pago, para recordarles de una cita que tengan con nosotros. Todo lo que veamos que hay interacción de nuestro equipo con clientes en una
en un proceso, digamos, diario, de un proceso no muy complejo, lo puede hacer un agente de inteligencia artificial. Ahora nos vamos al tema que les decía que más me gusta, ¿no? El toma de decisiones basadas en datos y utilizando este tipo de modelos. Uno de los grandes temas cuando estamos haciendo una empresa o cuando tenemos una empresa donde tenemos que mover cosas, manufactura, restaurante, retail, comercio al menudeo, es que tenemos que mover cosas, ¿sí? Y una de las grandes preguntas que tenemos es, ¿qué cosas movemos a dónde? Es decir, ¿cuánto mando de este producto a este punto de venta? Y la inteligencia artificial hoy nos permite hacer modelos de predicción de demanda y anticipación de demanda. Antes de que existían estas herramientas, estos modelos eran muy prohibitivos. La primera vez que yo me enfrenté a crear un modelo de anticipación de demanda para una compañía muy grande, gastamos cerca de $3 millones para hacer este modelo. Hoy lo podemos hacer con herramientas prácticamente gratis, ¿no? Y el otro es, ¿cómo conozco mi empresa o cómo conozco mi empresa a través de analizar la información que tengo? Entonces, ¿quién es un mejor miembro del equipo? ¿Qué equipo es más eficiente? Si tengo equipos de ventas, por ejemplo, qué equipo vende mejor, cómo puedo hacer mejores prácticas. Y eso lo podemos hacer a través de analizar los resultados de nuestra compañía, pero sobre todo hoy con inteligencia artificial podemos analizar algo que antes no podíamos, que es la metainformación. Es decir, si yo tengo un miembro del equipo que se conecta en un A o un dispositivo A, un dispositivo B en su casa versus la oficina, ¿dónde es más efectivo? Eso hoy lo puedo hacer con algunas herramientas de inteligencia artificial. Ahora, algunos ejemplos reales, muy, muy rápido, perdón por tanto texto, pero si quería ser muy específico. En e-commerce, claramente, aumentar ventas a través de usar recomendaciones de productos, de que los usuarios puedan ver y tener productos recomendados personalizados. En restaurantes, por ejemplo, reducción de inventarios y predicción de la demanda nos puede llevar a reducir el desperdicio de alimentos. En consultoría, análisis predictivo para pronósticos financieros, cuánto voy a vender. Podría ser un despacho de abogados, una firma de arquitectos. En salud, por ejemplo, para gestión de citas y seguimiento de pacientes, recordatorios, reduciendo cancelaciones. Entonces, son casos reales que hemos visto que pasan en Latinoamérica. Ahora, ¿cómo empiezo, no? ¿Cómo empiezo la implementación de la inteligencia artificial? Ya la vimos, hay algunos casos de uso, lo leo en todos lados. Pues, ¿por dónde empezamos? Pues una manera de empezar, hay que empezar poco a poco. Hay que empezar tratando de identificar las áreas clave donde creemos que la inteligencia artificial puede tener mucho más impacto. En el análisis de procesos, es decir, tener mapeados mis procesos y ver cuáles son mis cuellos de botella, priorizar áreas, cuáles creo que tienen más sentido empezar versus otras, no hay que empezar en todas las áreas al mismo tiempo, hay que consultar con los equipos internos, hay que preguntarle a nuestros equipos que ellos cómo ven, de lo que han visto, qué aplicaciones pueden ver. Entonces, es importante siempre hacer esto, un esfuerzo no solo del líder, sino también del equipo completo. Y luego empezar con proyectos piloto. O sea, voy a usar este tool en este proceso sin mucho riesgo, evaluarlos constantemente y hacer los ajustes basados en resultados. Una vez que encontramos un caso de uso específico, no sé, agentes virtuales para cobranza de nuestros clientes en este sector, entonces podemos escalarlo. Pero esto hay que empezar poco a poco, entendiendo dónde generamos más valor. ¿Cuáles son algunos de los desafíos comunes cuando nos metemos a este tema? Primero, pues las limitaciones en costo y los recursos para implementar inteligencia artificial. Algunas veces esta inversión suele ser elevada. Algunas de estas soluciones pueden requerir una inversión significativa de tecnología, infraestructura y capacitación. Es un tema, por eso les digo, empecemos poco a poco, viendo dónde sí, dónde no. Talento especializado, ese es un tema muy relevante en nuestra región. Hoy el talento especializado está prácticamente migrando al norte por la disparidad de compensaciones que existe. Pero si podemos entrenar a alguien en casa, si podemos capacitarlo y podemos ir creando nuestro propio equipo y hacer tal vez un modelo de colaboración dentro de la industria haga sentido. Y el otro es que el retorno, algunas veces el retorno de inversión, de estas inversiones, está en el largo plazo y no suele ser de corto plazo. Hay cosas muy relativas con automatización
que pueden ser de muy de corto plazo, pero cuando hablamos de transformar cómo tomamos las decisiones, pues esas decisiones pueden tomar varios meses o tal vez años en que realmente impacten en la manera que estamos haciendo. Otro reto importante es, ok, llegó esta tecnología, hay todos estos proveedores, ¿cómo se conecta esto con lo que tengo? ¿Cómo que es compatible con el sistema que tengo hoy de apoyo empresarial o no? Necesito actualizar la infraestructura, tal vez tengo una infraestructura que no soporta estos modelos. ¿Y cómo gestiono los cambios? O sea, ¿cómo adapto mis procesos y mis flujos de trabajo existentes para integrar la inteligencia artificial, ¿no? Este modelo mucho más cibernético de integración de máquina-humano, modelos híbridos. Entonces, todos estos temas son típicamente algunos de estos desafíos. Ahora, ¿cómo desde mi perspectiva, cómo podemos entrarle a este tema, superar estas barreras? Pues, a ver, para resolver el tema de resistencia al cambio, comunicación, 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 comunicación es clave. Una comunicación clara que les diga a nuestro equipo, a nuestros colaboradores por qué estamos haciendo esto, cuál es el beneficio. Hay muchos sectores en las industrias están muy preocupados por esto, que ven en las noticias que la inteligencia artificial los va a volver obsoletos. Entonces, la gente tiene miedo en este momento, la gente no sabe qué está pasando, ve todas estas noticias. Entonces hay que comunicarnos, hay que capacitarnos como líderes, como miembros del equipo, hay que aprender a aprender muy rápido, hay que aprender a estar informado de qué es relevante en nuestra industria, esta inteligencia artificial, cómo nos afecta, y hacer esto un proceso de todos, no hacerlo solo de un grupo específico, abrirlo a nuestros empleados que vivan el proceso de implementación, que nos den recomendaciones. Y el otro gran tema que resuelve esto es un tema de aprendizaje continuo en la era de AI, ¿no? O sea, uno de los grandes temas, estaba leyendo un artículo hace poco que dice que cerca de 500 millones de personas en los próximos 10 años serán reemplazados por inteligencia artificial. Creerle o no, pero lo que sí creo es que hay que aprender a aprender muy rápido. Hay que actualizarnos constantemente, hay que iterar y mejorar, probar cosas, mejorar, y hay que tener esta cultura de innovación, esta cultura que permita tener estas preguntas de lo nuevo, qué puedo usar y qué no puedo usar, y no solo leerlo y que nos pase por encima. Entonces, hay algunas, ahora me voy a mover hacia algunas tendencias que creo que se van a volver relevantes en los próximos meses, años sobre inteligencia artificial. Y uno de los grandes temas que tal vez no hayan escuchado es la computación en el borde, que es Edge Computing, que es nosotros hoy cuando hacemos algo en alguno de los grandes proveedores de nube, no sé, Google, Amazon, etcétera, donde tenemos nuestros procesos en sus nubes, pues vamos a las nubes, ¿no? Y estas nubes están en centros de datos que pueden estar o no cerca de nosotros. Entonces, una de las cosas que está pasando es el tema de Edge Computing, es cómo llevo esa capacidad de procesamiento lo más cerca de los usuarios. ¿Y esto qué ventajas tiene? Pues tiene una reducción en latencia donde es mucho más rápido, hay ahorros en costos en ancho de banda porque no tengo que viajar muchas distancias, y hay un tema de seguridad y privacidad porque me permite tener datos locales en geografías locales. Un ejemplo muy, muy burdo de esto para que se den cuenta. Imagínense que la compañía de streaming roja va a lanzar una nueva película, ¿no? Va a lanzar esta nueva película, hace toda esta promoción y ya sabe que en las grandes ciudades, Ciudad de México, en Quito, en Bogotá, va a haber mucha demanda. Entonces, en lugar de tener el archivo que transmite de esa película que la gente se va a conectar a ver, en lugar de tenerlo en un centro de datos en Estados Unidos, lo que hace es lo tiene en un centro de datos probablemente en alguna colonia en Bogotá, en alguna colonia en Ciudad de México, en alguna colonia en Quito, y hay centros de datos pequeños donde está ese archivo. Entonces tú cuando vas a tu casa y te conectas, la quieres ver, no vas a la nube en Estados Unidos, vas a esa nube que es local. Eso es Edge Computing. ¿Okay? Y vamos a ver el aumento de esta tendencia que nos permitirá hacer más rápido. Otro tema es el tema de inteligencia, de cómo se conecta la inteligencia artificial con el Internet de las cosas, este concepto de IoT, de las cosas conectadas. Para 2030 creemos que va a haber 1 trillón de devices conectados. Tu reloj, tu speaker, tu computadora, tu lavadora, tu horno,
tu cámara, todas estas cosas que hoy son smart y que prácticamente necesitas una cuenta para operarlas, todas estas se van a volver mucho más prevalentes. Entonces, ¿qué permite esto para las pymes? Por ejemplo, monitoreo inteligente, tener dispositivos que monitoreen prediciendo fallas en un tema de manufactura, en algún tema de servicio. Hoy he visto, por ejemplo, compañías que tienen cámaras viendo cómo interactúa el cliente en el mostrador cuando estás vendiendo, no sé, unos lentes, ¿no? Y la cámara está prediciendo que esa va a ser una venta poco fructífera y le manda una notificación al vendedor y le dice, entonces, haz X, Y, Z basado en cómo está leyendo el comportamiento del cliente y del colaborador en ese momento. Ese tipo de cosas vamos a ver. Automatizar cosas, ¿no? Hacer usos eficientes de los sistemas de aire acondicionado, de los sistemas de calefacción, de la electricidad, agua y todos estos recursos es muy importante. Y automatizar, ¿no? Lo que hoy hacemos con estos asistentes virtuales, prende la luz, apaga la luz, abre la puerta, cierra la puerta, eso lo seguiremos viendo y mucho más en la aplicación de los negocios. Y en la cadena, de suministro, gestión de inventarios, por ejemplo, qué tantos inventarios no quedan, menos inventarios no quedan, cómo medimos los picos, todas esas cosas, usando sensores, creemos que van a ser muy importantes hacia adelante y en la evolución para las pymes de la inteligencia artificial. Entonces, con esto en mente, con esta reflexión, ya vimos algunos tipos, ya algunas tendencias importantes, pues hacia adelante, ¿qué tipo de oportunidades tenemos? Ok, las tengo adentro, las tengo afuera, ¿cómo miramos al futuro? Entonces, perdón. Yo creo que hay que tener un enfoque proactivo hacia la inteligencia artificial. Hay que quitarnos un poco la basura y toda la basura que nos llega, de repente decir, a ver, ¿qué sí es verdad, qué no es verdad? Les voy a decir algo que a mí me sirvió cuando empecé a meterme en este tema. Primero, sabía que había mucha información. O sea, y sabía que tenía que actuar ahora porque lo que estaba viendo en los foros a los que tenía opción de asistir, lo que estaba viendo en estas conferencias internacionales donde estaba viendo estos nuevos modelos, pues llegué a la conclusión, como muchos de nosotros estamos llegando en este momento, hay que actuar ahora, ¿no? Hay que hacer algo ahora. ¿Y qué hago? O sea, ¿cuál es un buen método de hacerlo? La verdad es que yo no tenía ningún método para hacer. Entonces, lo primero que se me ocurrió fue hacer un nuevo correo electrónico. Abrí una nueva cuenta de correo electrónico y me empecé a suscribir a todos las listas de distribución de noticias de inteligencia artificial, los newsletters. Fui a leer muchos blogs, tanto en plataformas como LinkedIn o como algunas otras redes sociales, saber quién estaba hablando de qué y me suscribía a sus notificaciones o iba a las publicaciones y me empecé a meter. Entonces, primero lo que hice fue dividir mi atención, porque no voy a poner esto en mi correo electrónico de todos los días donde me llegan pendientes, cosas del trabajo, del equipo y se vuelve promociones. Aquí no nos ha llegado promociones que no queremos y estamos llenos de spam. Entonces dije, voy a dedicar un correo electrónico específico a esto. Y entonces eso me sirvió mucho porque entonces ahora tenía un inbox que específicamente era inteligencia artificial y podía ir discerniendo qué me gustaba. Lo que me gustaba y me parecía relevante lo seguía profundizando y seguía metiéndome al tema. Y no me distraía con lo del día a día. Segundo, dediqué y hoy sigo dedicando tiempo a hacerlo. Hoy le dedico aproximadamente 1 hora y media específicamente cada semana a cerrar todas las distracciones y meterme al tema de inteligencia artificial, de qué está pasando, qué es relevante, quién avanzó con qué, cuáles son las últimas cosas que están pasando. Y eso me permite extrapolarlo a mi negocio, extrapolarlo a las cosas que hoy hago todos los días y decir, ok, esto que leí, qué funciona, qué no funciona. Lo otro dediqué, alguien me hacía una pregunta hace poco en otra conferencia que estaba dando. Me dice, ¿cuánto dinero le tenemos que dedicar a esto para explorar inteligencia artificial? Y la verdad es que había alguien que en ese momento me lo estaba preguntando y tenía un vaso de café de una marca muy reconocida. Le dije, bueno, yo dejaría de gastar en cafés caros y utilizaría eso para hacerme estas suscripciones a estas herramientas, ¿no? Entonces, no tiene que ser mucho dinero, tiene que ser relativamente poco, tal vez, no sé, $20, $30 al mes, para empezar a usar estas herramientas y ver cómo nos ayudan y qué sí funciona y qué no funciona. Luego tener esta mentalidad de innovación.
tener esta mentalidad de innovación que significa hoy hago A, B, C, D y entrego valor de esta manera. Tengo un negocio que vende tornillos y entonces estos tornillos agregan valor. ¿Qué de las cosas que hago las puedo dejar de hacer y seguir vendiendo este producto? ¿Cuáles son core, o sea, cuáles son muy relevantes al negocio y cuáles no? Y de las que no, ver si me las puedo quitar y las que sí, ver si las puedo hacer más eficientes, más rápidas. La mentalidad de innovación implica que tú trates de hacer algo no 10%, 20% mejor, que lo trates de hacer 100% mejor. Esta palabra y este concepto que popularizó mucho Peter Diamandis en Singularity University, que es cómo tengo esta mentalidad escalable, esta mentalidad de 10x, de hacerlo muy exponencial, en realidad era la palabra que está utilizando. Luego metemos en temas de experimentación y escalabilidad, ¿sí? Tomo esto y entonces ya lo probé yo como persona, me voy a meter a hacerlo de esta manera, lo llevo con mi equipo y lo hacemos de esta manera. Dejen darles algunos ejemplos, ¿no? Yo en uno de los equipos que manejo, gestionamos muchos clientes. ¿Y por qué? Porque vendemos un servicio específico y tenemos que ir a cientos de clientes. Entonces, lo que empezamos fue a capturar la información de las juntas y los procesos de venta. Entonces, eh, empezamos a entender que si alguien nos da una junta después de las 5 de la tarde, entre jueves y viernes, tal vez no está tan interesado en nuestro producto. Si la junta nos las dan en los primeros 3 días de la semana y antes del lunch o antes del almuerzo, tenemos más posibilidad de rentar. Si nos responden de X o Y manera, tenemos. Y entonces hoy podemos tener todos esos datos, que son metadatos, y podemos predecir si el cliente lo podemos cerrar o no. ¿Y eso qué nos permite? Uno, si son clientes que no son tan clave y nos están poniendo en la última prioridad, pues no los atendemos más. O sea, no gastamos mucho más tiempo y nos concentramos en clientes que creemos que tienen más potencial. Esa es una decisión que nos llevó a nuestro equipo a ser mucho más eficiente en ventas. O sea, imagínense entonces dejar de perder tiempo con clientes que ya puedes predecir que no te van a comprar, pues puedes usar ese tiempo para buscar el tipo de clientes que sí te van a comprar. Entonces, ese es un tipo de cosas. Lo otro nos ayudó a entender por qué no nos estaban comprando esos clientes, qué tipo de retroalimentación nos estaban dando. Y una de las cosas que encontramos es que le estábamos dando el mismo pitch de ventas a los clientes de manera igual, si estuvieran en retail o si estuvieran en servicios financieros, y nos empezamos a dar cuenta que la personalización del mensaje nos ayudaría mucho. Entonces, hoy prácticamente podemos hacer una propuesta específica por cliente y la podemos hacer muy rápido, la podemos hacer en cerca de 30 minutos, podríamos producir una propuesta que antes nos tomaba 3 o 4 días hacerla. ¿Por qué? Porque tenemos ya elementos con inteligencia artificial que nos los hacen muy rápido y el resultado sigue siendo nuestro. No se ve como que lo hayamos hecho con una herramienta y que no nos haya importado y todo lo automatizamos. No, porque dedicamos el tiempo a pensar cuál es el enfoque correcto para ese cliente. Mientras antes nos pasábamos este tiempo arreglando el PowerPoint, viendo que no tuviera faltas de ortografía, bajando la imagen, nos preocupábamos mucho por la forma y hoy nos preocupamos mucho por el fondo. Entonces, eso es un elemento de muchísimo valor. Otro tema que yo le digo a mis colegas es, no es posible que una sola persona tenga capacidad de procesar los cientos de puntos de información sobre inteligencia artificial que hoy pasan todos los días. Es decir, hay cientos de nuevas cosas que pasan, hay cosas que dejan de pasar, cosas que se vuelven que no eran verdad y que la gente está descubriendo que no son verdad, nuevas técnicas. Entonces, una de las cosas es, hay que hacer esto un esfuerzo colectivo. ¿Cómo lo hacemos como equipo? ¿Cómo le dedicamos tiempo como equipo? ¿Cómo nos concentramos en que el equipo esté involucrado? Porque no solo vamos a tener más manos, piernas y cabezas pensando y ojos pensando sobre esto, sino vamos a ser capaces de entender algunas cosas que a veces desde el liderazgo y desde la gestión del negocio hasta arriba no vemos. La gente que está cerca de nuestros clientes, la gente que está cerca de los procesos, tiene mucha más sensibilidad a estos procesos, ¿no? Y esto no es algo nuevo para nada, esto es algo que viene desde lo hicieron famosos las grandes manufacturas japonesas y hoy se conoce como el método Toyota. ¿Y qué es el método Toyota? Es empoderar a cada uno de los miembros de nuestro equipo que está más cerca del proceso
a que nos den retroalimentación y nos provean información que nos ayude a tomar mejores decisiones. Eh, Sin desviarme mucho hacia el tema de Toyota, pero si tú vas y visitas una planta de Toyota, hoy probablemente no en algunas de las plantas más automatizadas, pero hace 15 años, la planta, la línea de manufactura tiene un cordón que pasa por todos lados. Es un cordón como cuando estás en un colectivo en Latinoamérica, jalas el cordón y suena para la siguiente parada. Bueno, eso pasa en las plantas de Toyota. Y cualquier persona de la planta puede jalar ese cordón. Y lo que pasa es que detiene toda la planta y entonces van a ver qué necesita esa persona y por qué detuvo toda la planta. Y las mejores innovaciones de manufactura japonesa vienen de ese modelo. Entonces, ¿cómo utilizamos este tipo de técnicas hoy en el advenimiento de inteligencia artificial? Pues involucrando a todo el mundo, empoderando a todo el mundo y dándoles oportunidades a todos de participar. Entonces, este proceso, desde entender cuál es el beneficio, qué podemos hacer y cómo nos podemos mover hacia el futuro es muy importante. Entonces, de nuevo, la inteligencia artificial no es algo que se va a ir, es algo que va a continuar y estamos en el inicio de esta revolución y queremos aprovecharla lo más posible. Entonces, por eso, para nosotros, para Sigo, es importante que ustedes empiecen a obtener esta información, a sentirse más confortables. Definitivamente no se van a volver expertos con una plática como esta, tienen que investigar, tienen que seguir escuchando a más personas y tienen que seguir preguntándose cómo lo pueden utilizar. Pero bueno, quiero cerrar con algún contenido y entiendo que les vamos a hacer posible llegar a esta información, pero hay muchos cursos en línea. Pueden ir a Coursera, edX, Udemy. Hay certificaciones profesionales en algunos proveedores como en Google, IBM, Microsoft, donde ustedes pueden certificarse de manera gratuita. Algunos libros importantes, de Melanie Mitchell, de inteligencia artificial, cómo piensan los humanos, Deep Learning de Goodfellow, también son algunos públicos algunos libros que a mí me gustan. Ahí les estoy dejando algunos blogs que creo que son relevantes. Y hay comunidades que es importante conectarse, ya sea en Kaggle o en Reddit si no saben qué significa, yo los invitaría a buscar y tratar de conectarse. Y explorar herramientas que faciliten la implementación de AI, ¿no? Plataformas en la nube, herramientas de no code, low code. Hoy hay herramientas que permiten a alguien que no sabe programar cómo hacerlo. Y el otro tema son las APIs y los SDKs. Cómo me conecto a cosas que ya me permiten conectarse y hacer el procesamiento ahí. Y cómo utilizo plataformas de SDKs. SDKs son kits para diseñar mis propias explicaciones o mis propios flujos. No voy a entrar a ese detalle porque es un poco más técnico, pero se los dejo y ojalá les haya servido en este día donde estamos celebrando a Sigo, pues, esta reflexión muy rápida, muy superficial, pero que espero que les deje esta pregunta, que les deje esta espinita de seguir investigando sobre el tema. Y de nuevo, pues muchísimas gracias a Sigo por hacernos parte de esta celebración, que sigan los éxitos para Sigo en Latinoamérica. Encantado de ver a grandes emprendedores al lado y de ver tanta gente involucrada. Y de nuevo, si tienen alguna pregunta o comentario, por favor, déjenle en el chat. Haremos todo lo posible. Por tiempo no podemos darle un poco más, no podemos quedarnos a hacer preguntas, pero les aseguro que las leeremos y en la medida de lo posible las responderemos a todos y cada uno de ustedes. Y de nuevo, pues muchísimas gracias y estamos a la orden.